Vengo caminando y vengo hablando con Dios y recordando lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18. El Señor habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, y eso me hace acordar también lo que dice Pablo, orar sin cesar. Y a veces se piensa que orar sin cesar es no... Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué las otras cosas que debo hacer? No lo hago solamente para orar, pero orar sin cesar es no dejar de hablar con Dios, de no perder esa comunicación con Dios, porque el orar no solamente es cuando nos arrodillamos a orar, el orar no solamente cuando vamos a la iglesia, el orar es hablar con Dios, orar es tener una comunión íntima con Dios. Dice la palabra que la comunión íntima con Dios son a los que le aman y ellos hará conocer su pacto. Entonces, hablar con Dios o orar no es un simple rezo, orar no es un simple Padre Nuestro, orar es establecer relación con Dios, comunicación con Dios, y eso es lo que el Señor nos enseña, que debemos orar siempre. Dice la palabra, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús nos dio demostración, nos dio ejemplo de que vivió una vida de oración, pasaba la noche orando y tenía cosas que hacer, sí, muchos. El Señor pasaba el día predicando, la noche orando, se iba a un lugar aparte a orar. Nos enseñó a nosotros la dependencia. ¿Cuál dependencia? Depender siempre de Dios, depender siempre de su mano poderosa, siempre estar dependiendo del poder de Dios, de la comunión con Dios. Debemos estar siempre orando, siempre gozosos, siempre esa comunión. Y dice la palabra que el que se acerca a Dios, crea que le halla, porque Él es galardonador de lo que le busca. El Señor premia a los que buscan su presencia. El Señor premia a los que buscan su rostro. Y nos enseña algo muy importante, es creer que le hay. Creer que si lo estoy orando a Dios por algo, pidiéndole a Dios algo, el Señor me está escuchando, el Señor me está oyendo, el Señor va a responder a esa petición, a esa oración que le estoy haciendo. El Señor va a responder porque yo voy a Él con fe, no dudando. Debemos ir, dice la palabra, que el que duda es como la onda o es como las olas del mar, que va de un lado para otro. Siempre está dudando, siempre está diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo le pedí a Dios, pero no sé si Dios me lo dé, no sé si Dios haga esto. Y eso me hace recordar en la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que hubo un momento cuando encarcelaron a Pedro. Dice que estaba Pedro encarcelado, Pedro estaba dormido ya. Y la iglesia hacía oración por Pedro. Toda la iglesia se unió en oración para orar, para pedirle al Señor que liberara a Pedro, para pedirle a nuestro Dios que liberara a Pedro, para que sacara a Pedro de la cárcel. Mientras un grupo de hermanos, mientras muchos hermanos estaban en una casa pidiéndole a Dios, pidiendo al Espíritu Santo la liberación de Pedro, dice la palabra que un ángel sacó a Pedro. Dice que lo llevó a la primera, la segunda, la tercera puerta. Y Pedro no entendía, Pedro pensaba que estaba soñando. Cuando se dio cuenta que todo era real, Pedro salió de aquel lugar y se dio cuenta que estaba libre. Pedro llega a la casa de estos hombres que estaban orando, que estaban clamándole, pidiéndole la liberación de Pedro. Y lo que me llama la atención, lo que más impresión es que había un grupo de gente, un grupo de hermanos, lleno del Espíritu Santo, en fuego, orando por liberación a Pedro. Señor, que suelte a Pedro, suelta al diablo, que el diablo suelte a Pedro. Quizá decía, Señor, suelta, libera a Pedro, Señor, queremos que liberes a Pedro. Y Pedro llega tocando la puerta de la casa donde estaban ellos orando. Cuando toca la puerta de la casa, sale una joven a ver quién tocaba y se asomó y mira que está Pedro tocando la puerta. Y corre donde están aquellos orando y le dicen, Pedro está en la puerta. Y todos los que estaban orando decían, no, ese no es Pedro, ese quizás es un fantasma, eso es la sombra de Pedro, ese es un fantasma, ese no es Pedro, no. Dudaban de que era Pedro, estaban orando, pidiéndole a Dios que liberaran a Pedro, pero dudaban de que fuese Pedro el que estaba ahí tocando la puerta. Entonces, ¿qué estaban haciendo esta gente? No estaban orando por liberación, pero estaban orando y no estaban creyendo, y eso nos pasa mucho a nosotros. También recuerdo una historia de una iglesia, que al frente de la iglesia estaba una cantina. Y los de la iglesia oraban pidiéndole al Señor que cerraran esa cantina, que se acabara esa cantina de ahí, que ya no querían más esa cantina porque ellos estaban cansados, que adoraban a Dios, alaban a Dios y la música en aquella cantina, en aquel bar. Y empezaron a orar para que Dios cerrara aquella cantina. Empezaron a clamar para que Dios
cerrar aquel bar. Y resulta que la cantina se prendió en candela. La cantina de repente, un momento, se prendió en candela, hubo una chispa en aquel lugar y se prendió, agarró candela la cantina y se quemó el 100%. Y resulta que supo aquel cantinero que los cristianos oraban para que Dios acabara con aquella cantina y fue y los demandó. Demandó a aquellos cristianos que estaban orando para que Dios cerrara o quemara o cerrara o acabara con aquella cantina. Y demandó a los cristianos, que por culpa de los cristianos, bueno, Dios le quemó la cantina. Traen a juicio también al pastor de la iglesia y ponen al pastor y al de la cantina. Y el pastor alegaba que no era culpa de ellos. Y el juez pregunta, interrogan a los dos y aquel incrédulo, aquel ateo, dueño de cantina, dice que por culpa de los cristianos que oraron, Dios le quemó la cantina. Y ponen en defensa al pastor, que es su defensa, y él dice, no, si es verdad, nosotros oramos para que Dios cerrara la cantina, pero nosotros no creíamos que Dios iba a hacer eso. Aquel juez se ríe, no creía lo que estaba escuchando. Y aquel juez riéndose dice, yo no puedo creer, esto es de no creer, que un ateo incrédulo crea en el poder de Dios, que Dios le quemó la cantina, que Dios oye la oración, y un pastor que orando no cree que Dios podía haber quemado esa cantina. Esto nos enseña a nosotros mismos que cuando nosotros vamos a Dios debemos creerle. Cuando vamos a orar y pedir algo a Dios debemos creer, pedimos con fe y creemos que Dios va a hacer la obra. Cuando te acercas a Dios, crea que le hay, porque Él premia a los que creen. Él premia al que ora y al que dice, yo creo que ya Dios va a cumplir mis sueños. Yo creo que ya Dios va a responder mis oraciones. Yo creo y tengo fe y certeza de que Dios va a responder mis oraciones. Bendiciones.